Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Glorestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El modelo de justicia digital en la Superintendencia de Sociedades, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación. Esta capacitación se realiza en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior en el año 2020 con ocasión de la pandemia. La conferencia de hoy abordará el tema de la evolución de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades desde su creación en julio del año 2012. Esta delegatura es la encargada de ejercer las facultades jurisdiccionales que el Código General del Proceso le ha asignado a la referida superintendencia para la resolución de conflictos societarios. Entre sus competencias se incluyen acciones de responsabilidad de administradores, abuso del derecho de voto, desestimación de la personalidad jurídica, cumplimiento de acuerdos de accionistas y varias otras facultades que forman parte del diseño e implementación de su modelo de justicia digital. El día de hoy contamos con el honor de tener con nosotros al doctor José Miguel Mendoza, abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford del Reino Unido y en la Universidad de Tilburg de Holanda. Doctor en Derecho y Finanzas, fue encargado de poner en marcha la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, desde la cual participó en cientos de conflictos entre compañías, accionistas y administradores. Luego se desempeñó como superintendente de servicios públicos domiciliarios y lideró todos los esfuerzos para conjurar una crisis energética en el norte del país. También nuestro invitado es docente universitario en las universidades de Oxford, Los Andes, Javeriana, Externado, ICESE y la EAFIT. Participó también en la preparación de las principales reformas societarias de los últimos años de nuestro país, incluida la Ley 1258 de 2008 sobre sociedades por acciones simplificadas y el proyecto de Ley número 70 de 2015 sobre el régimen de responsabilidad de administradores. También representó a nuestro país ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Sus investigaciones sobre asuntos societarios y financieros han sido publicadas por varias universidades. Actualmente es socio de la firma DLA Piper Martínez Beltrán en las áreas de Derecho Societario y Litigios. Doctor José Miguel Mendoza, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Quisiera comenzar por darle un saludo muy especial, no solo a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, sino también a la doctora Glorestela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y todos los servidores públicos y demás personas que nos acompañan en esta videoconferencia. He colgado ya unas diapositivas en la pantalla, espero que las estén viendo, acerca de los asuntos sobre los que versará la presentación del día de hoy. Quisiera hablarles hoy acerca del modelo de justicia digital de la Superintendencia de Sociedades. Quisiera compartir entonces con ustedes, jueces, servidores públicos y otros invitados, nuestras experiencias en la Superintendencia de Sociedades poniendo en marcha un modelo de justicia digital en el año 2012. Mucho antes de la pandemia, ya la Superintendencia de Sociedades había venido experimentando con la digitalización de la justicia. Como veremos más adelante, eso se debe a unos factores coyunturales que obligaron a esta entidad a digitalizarse rápidamente 8 años antes del coronavirus. Las lecciones que dejaron esas transformaciones digitales en la superintendencia, las experiencias, los fracasos, lo que se hizo bien, todo eso creo que puede servir para nutrir la discusión que se está presentando en la rama judicial en este momento sobre cómo debe avanzar a toda marcha ese proceso de digitalización de la justicia en Colombia. Para estos efectos, he dividido esta presentación en 3 grandes capítulos.
Primero, a manera de introducción, quisiera hablar acerca de las facultades jurisdiccionales que diferentes leyes en Colombia le han otorgado a la Superintendencia de Sociedades. Quisiera hablar de la génesis de ese experimento que ha sido tan controversial, pero que algunos frutos positivos ha tenido, vale decir, la atribución de facultades jurisdiccionales a las diferentes superintendencias. Con esta introducción abordaremos rápidamente la introducción de medios digitales para la administración de justicia. Como ya se los anticipé, la superintendencia tiene 8 años de experiencia en estos asuntos y eso puede servir para tal vez aleccionar algunos de los esfuerzos que está emprendiendo el país en este momento para hacer ese tránsito tan difícil hacia la administración digital de justicia. Finalmente, le expondré algunas conclusiones y aquí procuraré hacer énfasis en lo que nos falta, en lo que está pendiente, las tareas que debemos emprender para asegurar que los colombianos tengan un servicio de justicia adecuado a sus necesidades. Por el lado de las facultades jurisdiccionales, vale la pena recordar que en la Superintendencia de Sociedades este experimento, por el lado societario al menos, comenzó en el año 98 con aquella ley 446 de ingrata recordación para algunos, pero de grata recordación para otros, mediante la cual se buscó descongestionar el aparato judicial colombiano. En los artículos 133 y siguientes de esa ley 446 se procuró desjudicializar cierta clase de conflictos, pasárselos a entidades administrativas como la Superintendencia Bancaria por esa época o la Superintendencia de Sociedades, para que en ejercicio de facultades jurisdiccionales esas entidades pudieran tramitar cierta clase de disputas. Lo cierto es que el margen de acción de estas entidades administrativas por el año 98 fue bastante reducido. Como se trataba de una simple iniciativa de descongestión en materia de sociedades, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades recibió solamente 4 facultades claramente delimitadas. Ustedes seguro las conocen muy bien. El artículo 133 de esa ley 446 del 98 introdujo la acción de reconocimiento de presupuestos de ineficacia para aquellos casos en los que, por ejemplo, se ha convocado en forma indebida a la Asamblea General de Accionistas. También le dio facultades jurisdiccionales a la superintendencia para tramitar acciones de impugnación, en las cuales se busca la nulidad absoluta de decisiones asamblearias. También la superintendencia asumió competencias a prevención, por supuesto, para conocer de discrepancias en cuanto a causales de disolución y acerca del nombramiento de peritos en trámites como el ejercicio del derecho de preferencia. Ese experimento inicial, para ser absolutamente explícito, no produjo los resultados esperados. El número de demandas que llegaron a la Superintendencia de Sociedades no superaron en ningún caso las 3 o 4 demandas por año. No hubo un efecto real de descongestión. Lo importante de la ley 446 es que sentó el antecedente. Dejó claro que era posible atribuirle ciertas facultades específicas a las superintendencias en materia jurisdiccional sin desconfigurar las instituciones que conforman el Estado colombiano. Es una prueba de concepto para demostrar que sí era posible que las entidades de la rama ejecutiva ejercieran transitoriamente de manera limitada facultades jurisdiccionales. Con la ley SAS, la ley 1258 de 2008, que introdujo en Colombia la figura de la sociedad por acciones simplificada, el experimento profundizó un poco sus alcances. Ya no se trataba en esa ley de promover la descongestión de la rama judicial, sino de tratar de especializar la resolución de conflictos societarios. Por eso, en el artículo 40 de la ley SAS, se le atribuye a la Superintendencia de Sociedades una facultad omnímoda para resolver cualquier conflicto de índole societaria que pueda producirse en una sociedad por acciones simplificada. Miren ustedes cómo ya no se trata de 4 acciones específicas, sino una competencia más general para que la superintendencia pudiera especializar su actuar en esta clase de conflictos. Este paso hacia la especialización tomó fuerza con la ley 1450 de 2011, que le extendió esas facultades jurisdiccionales a la superintendencia, pero ahora respecto de
otros tipos societarios, ya no solamente en la sociedad por acciones simplificada, sino en las anónimas, colectivas, comanditarias y limitadas, era posible ir a la superintendencia a resolver cualquier conflicto. El Código General del Proceso, en su artículo 24, introdujo por primera vez en la legislación procesal colombiana la facultad omnímoda de la Superintendencia de Sociedades de conocer toda esta clase de conflictos. Este fue este fue el camino que tuvo que recorrer esta idea de las facultades jurisdiccionales para llegar finalmente a lo que tenemos hoy. Es que la superintendencia tiene facultades, tiene competencia a prevención para conocer acerca de cualquier conflicto que pueda presentarse en el desarrollo del contrato social, desde conflictos entre accionistas hasta diferencias con administradores o discrepancias entre la compañía y sus acreedores, como ocurre en las acciones de desestimación de la personalidad jurídica. Y si ven ustedes esta gráfica que está en la pantalla, van a entender la importancia de haber dado ese paso hacia la especialización. La gran mayoría de las demandas que se presentaban, por lo menos en la superintendencia, entre el año 98 y el año 2008, tenían que ver con la impugnación o la ineficacia de decisiones asamblearias. Ese portafolio de acciones se amplió muchísimo con la introducción de la ley SAS y esa nueva competencia general especializada que se le atribuyó a la superintendencia, y luego en el año 2012 con la reestructuración de la Superintendencia de Sociedades para crear la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. A partir de ese momento, los empresarios colombianos empezaron a diversificar sus apetitos en materia de conflictos societarios. Ya no iban ante la justicia solamente para hablar de la nulidad o la ineficacia de decisiones de la Asamblea, algo que es bastante sencillo de resolver por lo general, sino que ahora iban ante la justicia a hablar de cuestiones un poco más complejas, que en el pasado se reservaban casi que exclusivamente para los foros arbitrales. Me refiero, por supuesto, a la acción por abuso del derecho de voto, las discrepancias en torno a la violación del deber de lealtad de los administradores, la ejecución de acuerdos de accionistas, la desestimación de la personalidad jurídica y tantas otras materias que empezaron a llegar ya no solo a la superintendencia, claro, sino también a la justicia ordinaria a partir de estos pasos de ampliación de las facultades jurisdiccionales de la superintendencia y la introducción de nuevas acciones judiciales en la ley SAS. Este modelo en el que se ha creado en Colombia un foro tripartito de resolución de conflictos societarios con arbitraje, la justicia ordinaria y la superintendencia, ofreciéndole a los empresarios una amplísima gama de opciones, ese modelo ha sido alabado en el exterior. Ha sido, por supuesto, profundamente criticado en Colombia, como es de esperarse, pero por fuera del país ha sido, como ya lo dije, ensalzado. Miren ustedes, por ejemplo, la primera de las citas que aparece ahí. Es un profesor de la Universidad de Chile, doctor Ignacio Valenzuela, que dice, en esencia, que el sistema chileno tiene un grave problema que Colombia ya resolvió. Y es que en Colombia ha empezado a funcionar la justicia societaria en ese sistema tripartito de arbitraje, justicia ordinaria y superintendencia. Y los chilenos toman ejemplo de Colombia y dicen, mire, el camino a seguir es el colombiano. Ahí está, esto es lo que tenemos que hacer. Es algo posible para Chile. Chile, uno de los países con las economías tal vez más avanzadas de América Latina, mira ahora hacia Colombia en materia de justicia societaria. Lo mismo ha ocurrido en las Naciones Unidas. La segunda cita que ven en la pantalla viene de los trabajos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, refiriéndose a la justicia societaria colombiana. Se ha dicho pues que es un ejemplo para la región que puede ser y debe ser replicado en otros países vecinos. Pero no quiero hablar acerca del funcionamiento comparado de esta justicia especializada. Quisiera enfocarme, por ahora al menos, en la digitalización forzosa que tuvo que padecer la superintendencia desde el año 2012, 8 años antes de la pandemia, y que por supuesto va a ser una experiencia, como ya lo dije, aleccionadora para cualquier persona que quiera entender cómo dar un paso hacia ese modelo de justicia digital que hoy se está abriendo trecho en Colombia. ¿Por qué la superintendencia se vio obligada a digitalizarse tempranamente? ¿Por qué la superintendencia tuvo que adoptar un modelo de justicia virtual desde el año 2012? La razón es un poco exótica y tiene que ver con la competencia
que tiene la superintendencia a nivel nacional. La superintendencia, por su naturaleza, es una entidad administrativa que tiene competencia para actuar en cualquier lugar del territorio nacional. Las facultades jurisdiccionales que recibe la superintendencia, entonces, las ejerce la entidad desde sus oficinas centrales en la ciudad de Bogotá. Y nunca se pensó, ni siquiera ahora, en desconcentrar esas facultades jurisdiccionales para, por ejemplo, transferírselas al intendente regional de Cali o de Barranquilla o de Medellín. El ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la superintendencia siempre estuvo en Bogotá. Y ahí viene el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un demandante que está en Medellín y es accionista de una compañía que está en Cali, decide demandar a una persona que está en Barranquilla? Tenemos entonces una situación insólita. El demandante en Medellín, el demandado en Barranquilla, la compañía con domicilio en Cali y el juez en Bogotá. ¿Cómo hace entonces la superintendencia para atender esta situación? ¿Cómo hace la superintendencia para que las partes puedan ejercer sus derechos? ¿Cómo hace la superintendencia para respetar el debido proceso y permitir que desde 4 ciudades diferentes se pueda dirimir un conflicto societario? Esta conferencia tiene mucho que ver con los pasos que dio la superintendencia para resolver ese problema que ven ahí y que la llevaron a hacer un tránsito rápido hacia el modelo de justicia digital que ya les explicaré. Y la cosa ha venido funcionando. La superintendencia en el año 2011 recibió apenas 3 demandas societarias. En el año 2012 y de ahí en adelante, cuando empezó este experimento de justicia digital, el número de demandas se aumentó. Por supuesto que en comparación con el volumen que recibe la rama, estos números son insignificantes, pero en todo caso sí representan un aumento con respecto a lo que venía recibiendo la superintendencia. Hoy en día se reciben alrededor de 450 o 500 demandas al año para resolver conflictos societarios y todo esto se atiende a través del sistema de justicia digital de la superintendencia. ¿Cómo funciona ese sistema de justicia digital? ¿Cuáles son sus postulados esenciales? ¿Qué errores se han cometido y qué aciertos han sido detectados que pueden tal vez replicarse en la justicia ordinaria colombiana? Para abrir este segundo capítulo quisiera contarles un caso. Quisiera hablarles de algo que oí hace muchos años y que moldeó mi entendimiento sobre estos asuntos. Imagínense ustedes, abogados por lo general, recibir una llamada del presidente de un banco. El presidente del banco quiere que ustedes diseñen una campaña publicitaria para que los colombianos lleven sus ahorros a ese banco, para atraer nuevos clientes. Entonces, el presidente del banco va a llamar antes que a sus abogados, probablemente a una agencia de publicidad, y le va a pedir a estos expertos en comunicación que diseñen una campaña publicitaria de fuerte recordación, que 5, 7, 10 años después de haberse lanzado la campaña publicitaria, todos nos acordemos inmediatamente de qué se trata la campaña y qué banco está detrás de esa campaña. Miren esa imagen. Esto fue en el año 2014, hace 7 años. Y les aseguro que todos identifican de inmediato quién es ese personaje que está en la pantalla, quién o qué banco está representando y además en qué contexto se está produciendo ese comercial que ven ahora. A pesar de que esto fue hace 7 años, todavía nos acordamos de este comercial y tantos otros. Y la razón es muy sencilla. Esto fue diseñado por personas expertas en transmitir mensajes, en comunicar ideas, en diseñar campañas publicitarias. Imagínense ahora que el presidente del banco, por algún error, no llamó a sus expertos en campañas publicitarias, sino que le encargó el diseño de esta campaña a sus abogados. Me lo encargó a mí, por ejemplo. Pues a mí no se me ocurre hacer esto del señor Ricardo Jorge, ni ponerlo a entrevistar a una guacamaya en Brasil, ni la frase del lugar equivocado. A mí no se me ocurre nada de eso. Pues yo uso las herramientas con las que crecí. De pronto yo digo, mire, vamos a poner un aviso clasificado en la última página de la República, dándole a conocer al público en general acerca de los servicios del banco. Y citamos, por supuesto, el libro 4 del Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Usamos un lenguaje jurídico y tal vez un poco rebuscado para
darle a conocer a las personas acerca de los servicios del banco y, por supuesto, le metemos un latinajo ahí al final para mostrar nuestros amplísimos conocimientos de derecho romano. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto que les estoy contando? Es muy sencillo. Cualquier paso que se dé, cualquier concepción que queramos diseñar para la justicia en Colombia y para esta nueva etapa de justicia digital, tiene que provenir de un esfuerzo mancomunado entre diferentes disciplinas. No podemos quedar nosotros, la comunidad jurídica, encargados exclusivamente de estos asuntos. Ustedes recordarán que un político francés, Clemenceau, solía decir que la guerra era demasiado importante para confiársela exclusivamente a los generales. Aquí pasa algo parecido. La administración de justicia y su diseño es demasiado importante para que nos la confíen exclusivamente a nosotros los abogados. Suena un poco odioso, pero no por ello menos cierto. Necesitamos traer ingenieros, diseñadores, expertos en comunicación, economistas. Necesitamos que de esa confluencia de disciplinas salgan nuevas ideas para poder dar este paso tan difícil y tan trascendental de reformar la justicia en Colombia y ponerla a tono con las necesidades que nos ha impuesto esta pandemia. Esta introducción entonces les va a permitir a ustedes entender qué fue lo que hizo la superintendencia a partir del año 2012 cuando se vio obligada a implementar un modelo de justicia digital. El primer paso, y tal vez el más importante para mi gusto, fue traer un ingeniero. Y esto que les voy a mostrar a continuación para mí fue revelador, fue una experiencia incomparable. Miren esa imagen que está en la pantalla ahora. Eso que ven ahí es un proceso verbal sumario. Cuando uno le pregunta a un abogado, defíname qué es un proceso verbal sumario, pues entonces viene una explicación que habla tal vez de los doctrinantes procesales europeos de mayor renombre o que hace referencia a la cuerda procesal especializada por la que debe surtirse ese procedimiento. Pregúntenle a un ingeniero qué es un proceso verbal sumario y les pinta esa imagen que ven en la pantalla. Una concatenación de actuaciones, un flujo de conductas que tienen diferentes consecuencias. Se presenta la demanda, se admite, se inadmite o se rechaza. Eso a su vez tiene otras consecuencias y así hasta que uno llega a la conclusión lógica con la emisión de la sentencia correspondiente. Entendido el proceso judicial, en este caso el verbal sumario, como lo ven en la pantalla, entendido a través de los ojos de un ingeniero, no exclusivamente de nosotros, los abogados, ustedes van a poder detectar, por ejemplo, dónde están los embotellamientos, lo que Medellín llamarían el taco, dónde están los problemas que hacen que el proceso se demore, dónde está la congestión, dejando de lado el fenómeno de las tutelas y la carga que eso le impone a nuestra justicia ordinaria. Cuando uno revisa el número de procesos verbales, por ejemplo, verbales sumarios, puede detectar dentro de cada proceso demoras. Y si uno suma 1000 procesos verbales, de pronto detecta que las demoras siempre ocurren en la misma fase. Y cuando uno entiende eso, puede empezar a tomar decisiones para descongestionar en realidad la justicia. Para, como ya lo veremos, automatizar ciertos trámites, sacar al operador humano y de esa manera resolver el embotellamiento y permitir que el proceso fluya con más armonía. Cuando se entiende el proceso a través de los ojos de un ingeniero o de un diseñador o de un experto en comunicaciones, pueden entonces introducirse innovaciones importantes que van a alivianar la carga de los jueces y van a hacer del tránsito por la justicia una experiencia mucho más agradable para los ciudadanos en el país. Ejemplos. Administración de cargas judiciales. A partir de estos planos que nos mostraron en la superintendencia, empezamos a detectar unos patrones absolutamente inaceptables. Miren este caso. Este es el caso de una compañía, Crown Heaven Inc., una demanda de reconocimiento de presupuestos de ineficacia en contra de una sociedad llamada Gano Excel S.A. Administran ellos algún negocio financiero de la banca de la sombra. En este caso se estaba debatiendo tal vez el asunto más sencillo en todo el derecho societario colombiano. La ineficacia por indebida convocatoria cuando no se ha enviado la citación a la asamblea con suficiente antelación. Es decir, la ley exige que la reunión ordinaria se convoque con 15 días hábiles de antelación. En este caso se convocó con apenas 13 días hábiles de antelación. La consecuencia es fulminante, clarísima en la ley, la ineficacia de las decisiones aprobadas en esa reunión espuria.
Pero miren lo que pasó en este proceso. Para resolver el proceso, para resolver la diferencia entre las partes, el juez necesita exactamente 27 minutos. Muéstreme la convocatoria. Aquí está. Muéstreme en qué fecha se mandó la convocatoria. Aquí está. Présteme un calendario. Vamos a contar si fueron 15 días o menos o más. Ah, fueron 13 días. Las decisiones son ineficaces. Punto. No hay nada más que discutir. No hay nada más que debatir. No hay que traer peritos, ni 18 testimonios, ni pedir al extranjero documentos. Basta con revisar un calendario y contrastarlo contra la fecha en la que se envió la convocatoria. 27 minutos o menos, tal vez. Pero miren el curso de este proceso. Desde la admisión de la demanda hasta ese momento en que el juez y las partes se sentaron a hablar sobre el fondo de este caso y resolverlo en un día, en 27 minutos, desde la admisión de la demanda hasta ese momento de solución, pasaron 76 días. En el trámite de notificación, en los incontables recursos que se presentan, a veces con el ánimo inconfesable de dilatar y demorar el proceso. 76 días. Esto es, por supuesto, absolutamente inaceptable. ¿Cómo se resuelve este problema? Pues es imposible pedirle a las partes que no presenten recursos. Y la idea de sancionar a un abogado que está presentando recursos de manera abusiva, pues no es tan fácil de poner en práctica. Los abogados se van a defender y van a entutelar y van a molestar y van a decir. Entonces, una manera alternativa de resolver esto es volver a nuestro plano del ingeniero. ¿Dónde está el embotellamiento? Aquí está, en la fase inicial del proceso, antes de la primera audiencia, antes de que comience la primera audiencia, la primera oportunidad que tienen las partes para interactuar con el juez, ahí viene la demora. ¿Cómo reducimos esa demora? Manteniendo, por supuesto, siempre la protección y el respeto por el debido proceso. Ya les anticipé una idea, la automatización. La definición de Real Academia es absolutamente lúcida, les da una idea de lo que se requiere bajo esta primera iniciativa. Sustituir en un proceso al operador humano por dispositivos mecánicos o electrónicos. Hay ciertas actuaciones en el proceso que no requieren intervención humana, que pueden automáticamente surtirse sin abrir la posibilidad de que el operador humano cometa errores o se demore llevando a cabo estas actuaciones. Los estados y traslados, por ejemplo, son un área en la que uno puede automatizar sin temor a equivocarse. Y hay tantas otras y la superintendencia experimentó aquí al punto que hoy los procesos judiciales en la superintendencia están automatizados en buena medida. Hay muchas cosas que pasan automáticamente sin necesidad de que los operadores humanos entren a tomar decisiones que no requieren en realidad la intervención de un servidor público. Otra cosa muy interesante que se descubrió a partir de estas iniciativas fue la importancia que tienen las medidas cautelares y en especial las innominadas en alinear las expectativas que tienen las partes en un proceso. Y miren a lo que me refiero. Cuando el juez se pronuncia acerca de una solicitud de medidas cautelares, al momento de estudiar el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, el juez está haciendo una estimación preliminar, pero en todo caso una estimación acerca de las probabilidades de éxito de cada una de las partes en la demanda. Y cuando el juez hace ese análisis, que quiero ser muy claro en esto, no es en lo absoluto un prejuzgamiento, sino una evaluación preliminar a partir de las pruebas que hay al comienzo del proceso. Cuando el juez hace eso y saca un auto de medidas cautelares, bien sea decretándolas o negándolas, está mandando una señal a las partes. Señor demandante, no le voy a dar la medida cautelar porque lo que usted me está diciendo tal vez no tiene sentido, o no hay suficientes pruebas, o los hechos no guardan congruencia con lo que usted me está pidiendo después. Cuando no se decretan las medidas cautelares, el demandante se lleva la señal de que de pronto sus probabilidades de éxito no son tan altas. Pero si se decretan, ocurre lo contrario. El demandante sabe que tiene alguna buena probabilidad de ganar y salir victorioso en el proceso, mientras que el demandado se lleva el mensaje opuesto. Esa señal que manda el juez acerca las posiciones de las partes y las lleva usualmente a una conciliación. Ya hay estudios en Colombia publicados en revistas especializadas que muestran el impacto de las medidas cautelares innominadas sobre la propensión de las partes a conciliar. Siempre que sale una medida cautelar innominada, usualmente,
las partes se acercan y llegan a una conciliación, que es algo que ocurre también en el derecho societario comparado. En los Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, cuando sale una medida cautelar, las partes se sientan a hablar y a conciliar porque ya tienen una idea, aunque sea preliminar, de lo que está pensando el juez. Y de esa manera entonces ya pueden negociar sobre expectativas reales y no adivinando sobre cuáles son sus posibilidades a partir de las opiniones de sus respectivos apoderados. Por este lado de la administración de cargas judiciales hay muchísimas iniciativas que no alcanzo a contar hoy porque son bastante elaboradas, pero que con gusto les explicaré y discutiré con ustedes si quisieran hacerlo, por supuesto, para lo cual solo tendrán que mandarme un correo electrónico y abriremos un nuevo espacio para hablar de otras ideas como, por ejemplo, la resolución escalonada de solicitudes. Que el juez solo resuelve por escrito todas aquellas solicitudes requeridas para llegar a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y todo lo demás, las solicitudes de nulidad y todas esas actuaciones que a veces buscan o por lo menos tienen el efecto de dilatar el proceso, se resuelvan en la audiencia de manera verbal. Y con eso los abogados se llevan el mensaje de que tienen que llegar preparados a la audiencia, a hablar sobre el objeto del litigio, a debatir con el juez, a interrogar a las partes y no a refugiarse detrás de argucias procesales para dilatar el proceso y frustrar así la administración de justicia. Por el lado de interacción con los usuarios, este carácter interdisciplinario de lo que hizo la superintendencia también tuvo un impacto importante. Esta foto que ven ahí en la pantalla es del año 2013. Ahí alcanzan a ver incluso la fecha, el 11 de febrero de 2013. Demandante y demandado en Medellín, jueces en Bogotá. Audiencia virtual en el año 2013. Esto, por supuesto, fue muy accidentado al comienzo, pero la superintendencia logró con un muy bajo presupuesto. Ojo con eso, no es que tuvieran allá un presupuesto astronómico, con un muy bajo presupuesto, exiguo. La superintendencia puso en marcha un sistema de video y de grabación para poder mantener las audiencias y poder llevarlas a cabo sin traumatismos. Esto no cuesta mucho dinero. Estas iniciativas se pueden hacer incluso gratuitamente. Hoy hay programas que le permiten a uno, sin pagar un centavo, tener conversaciones como la que estamos teniendo ahora. No es un problema de presupuesto, es un problema, insisto, de traer a las personas con el conocimiento correcto. Hay que invitar a los ingenieros de sistemas industriales, hay que invitar a los que saben cómo organizar una videoconferencia. Si me preguntan a mí cómo se hace esto, pues yo no sé. No sé cómo diseñar un sistema de videoconferencias. Y ojo, no estoy diciendo que invitemos al ingeniero como aquí nos acompaña el ingeniero de la Escuela Judicial, a quien por cierto le agradecemos por su ayuda. Hay que involucrar al ingeniero en la fase de planeación y de diseño de los sistemas y herramientas que va a usar la rama judicial para interactuar con los usuarios. Esto que les voy a mostrar ahora puede ser un poco chocante, pero, insisto, necesario y para mi gusto en lo absoluto ilegal. ¿Qué tal un manual de instrucciones? ¿Qué tal si uno hace un análisis estadístico y detecta que la tasa de inadmisiones y rechazo en la superintendencia es del 80%? Y que de todas las inadmisiones y rechazos, la causal más frecuente es el orden de las pretensiones, o que se les olvidó poner una palabra en el poder, o que por alguna razón no están citando el Código General del Proceso, sino normas anteriores ya derogadas, o cualquier otra causal de inadmisión o rechazo. ¿Qué tal si uno pone eso por escrito? Señor demandante, aquí están las 10 principales razones o causas de inadmisión de demandas de la superintendencia en los últimos 5 años. Y el que se lea esto con diligencia, pues no cometerá de nuevo el error que otras personas cometieron y tendrá mayores posibilidades de que le admitan su demanda. ¿Qué tal si uno pone esto en un pequeño libro y pone esto a circular gratuitamente en Internet? La Superintendencia de Sociedades en el año 2012 tenía una tasa de inadmisiones y rechazos del 80%. ¿Saben de cuánto fue esa tasa en el año 2014, después de que saliera este manual de preguntas frecuentes? Del 2%. Los abogados se leyeron el manual de instrucciones, empezaron a presentar adecuadamente sus demandas, se desplomó esa tasa de inadmisión y de rechazo, detrás de la cual se escondía, por supuesto, una tremenda y horripilante denegación de justicia, y nos empezamos a concentrar, por supuesto, en lo que es realmente importante en
en un proceso judicial. Es el fondo del asunto, el debate que lleva a las partes a acudir ante un juez. Todo esto y todas las decisiones que empezó a sacar la superintendencia se fueron recopilando en unos volúmenes que están disponibles circulando gratuitamente en Internet. Y aquí hay otro ejemplo de cómo uno puede implementar ciertas iniciativas sin gastarse un centavo. Convertir los textos de las sentencias y autos de medidas cautelares a PDF cuesta 0 pesos. Basta con un computador. Ya la rama judicial de la superintendencia tiene sus computadores. No hay que invertir en costos adicionales. Y esos PDFs los pueden colgar ustedes en cualquier repositorio en Internet. Google tiene repositorios gratuitos para que ustedes cuelguen las sentencias. Y lo más importante, el buscador. No hay que pagar 50.000 millones de pesos para que se arme un buscador de estas sentencias. Hay herramientas gratuitas que pueden usarse. El mensaje, entonces, insisto, vuelvo al comienzo de esta segunda parte de la conferencia. El mensaje es que para diseñar herramientas digitales, para dar ese tránsito necesario hacia la justicia virtual que nos ha impuesto la pandemia, tenemos que involucrar a otras disciplinas y no en la parte operativa, sino en el diseño conceptual del futuro de la rama judicial y, por supuesto, de todas las entidades que ejerzan facultades jurisdiccionales. Para terminar, quisiera dejarles unos mensajes sobre la mesa. Este modelo digital de la superintendencia lleva ya casi una década funcionando. Se han cometido muchos errores, por supuesto, pero se han corregido esos errores. Ese camino recorrido, esas experiencias de la superintendencia son indispensables y pueden servir para nutrir los esfuerzos de la rama judicial y de otras entidades que estén incursionando en la justicia digital. Para que ello ocurra, sin embargo, es importante establecer vasos comunicantes, un diálogo permanente entre las diferentes entidades encargadas de administrar justicia en el país. Es importante no solo que existan esos vasos comunicantes entre la rama judicial, las superintendencias, el Consejo Superior, sino además que esos vasos comunicantes se extiendan a otras disciplinas, se extiendan a las facultades de ingeniería, que en el futuro el proyecto de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional no sea construir un puente, sino diseñar el juzgado del futuro. Cuando lleguemos a ese momento en el que Colombia se una y logre reunir esfuerzos de diferentes disciplinas para mejorar la justicia, pues en ese momento encontraremos soluciones efectivas para los problemas que hoy aquejan a nuestras estructuras judiciales. No quisiera terminar con una nota agria esta conferencia, pero debo decir que a pesar de los avances de los últimos años en materia de resolución de conflictos societarios, todavía hay problemas estructurales y profundos que frustran a los empresarios, a los ciudadanos que acuden ante la justicia, que hacen imposible que los ciudadanos acudan hoy a la justicia movidos por sentimientos de fe y esperanza, que hacen que todavía la experiencia judicial en cualquiera de esos tres foros que ven en la pantalla no sea óptima para los ciudadanos colombianos. De un lado, hay una falta absoluta de armonización en el sistema tripartito de resolución de conflictos que ya les mencioné. En Colombia están funcionando, primero, centros de arbitraje y conciliación en todo el país. Segundo, la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. Y tercero, por supuesto, la justicia ordinaria. Estos tres foros tienen competencias para resolver conflictos en compañías, pero no es claro cuáles son las fronteras entre una y otra. Aquí hay un diferendo limítrofe, por ejemplo, entre, de un lado, la justicia ordinaria de la superintendencia y de otro lado, el arbitraje, porque ha hecho carrera una idea nefasta, y es que ahora se le impone el arbitraje a todos los accionistas a la fuerza y a los administradores. Hizo carrera la idea de que yo puedo imponerle por mayoría una cláusula compromisoria a un accionista minoritario, o que yo puedo obligar a un administrador a ir a un proceso arbitral aún en contra de su voluntad. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre decir algo así? Eso es violatorio del principio de habilitación. Eso es absolutamente inconstitucional. Pero aquí, por razones que son evidentes, se ha procurado introducir un monopolio absoluto del arbitraje. Tanto así, y ojo con esta estadística, que hay muchas más decisiones judiciales sobre las competencias de los árbitros en materia societaria que laudos arbitrales en materia de sociedad.
Los accionistas administradores del país están tratando de sacudirse los grilletes del arbitraje forzoso y no ha sido posible. Vamos en el sentido contrario incluso. Hay un proyecto de ley que está en el Congreso que busca darle consagración legal explícita a la posibilidad de ajustarle estos grilletes odiosos a los accionistas del país. Entonces necesitamos tener una discusión seria sobre cuáles son los límites de cada uno de estos foros y también entre la justicia ordinaria y la superintendencia. La superintendencia tiene que tener claro cuáles son los límites de sus facultades y tiene que haber una conversación, un diálogo permanente entre la superintendencia y sus superiores jerárquicos en los tribunales superiores. Necesitamos articular este sistema tripartito. Al comienzo de la conferencia les dije que en Chile y en las Naciones Unidas dicen que este sistema es fabuloso, y lo es. Ningún otro país en América Latina tiene un sistema así de sofisticado, pero hay muchos problemas. Otro problema que tenemos y que es una consecuencia directa de esta falta de armonización es que la jurisprudencia societaria en el país es absolutamente impredecible. Un día se encuentra uno un laudo arbitral que dice una cosa, después una sentencia de la superintendencia que dice otra y una decisión de un juez que dice una tercera cosa y una decisión del tribunal que echa para abajo lo que dice el juez, pero en otro tribunal, en otra ciudad, se dice lo contrario. Tal vez el ejemplo paradigmático de esta penosa circunstancia sea la cuerda procesal, el trámite que debe dársele a la acción por abuso del derecho de voto. ¿Cuál es ese trámite? Para serles franco, nadie lo sabe. El artículo 43 de la ley 1258 de 2008 habla del proceso verbal sumario. Bajo el Código General del Proceso podría pensarse que es un proceso verbal en lugar de verbal sumario. Y hemos oscilado entre esas dos posiciones de una manera tan caótica que es imposible saber hoy cuál es el trámite. La superintendencia un día dice que es verbal, después que es verbal sumario. En el arbitraje pasa lo mismo. En la justicia ordinaria, yo he visto decisiones de tribunales que un día dicen que es verbal y después verbal sumario. Necesitamos unificar esta jurisprudencia, necesitamos mantener un diálogo entre los diferentes escaños de este sistema tripartito para asegurar, insisto, que nuestra justicia funcione adecuadamente. Con eso quisiera terminar por agradecerles por su atención durante esta breve conferencia. Si tienen alguna pregunta adicional sobre ese sistema de justicia digital que comenzó a funcionar a la superintendencia en el año 2012, ahí está mi correo para que por favor me escriban. Me encantará poder hablar con ustedes, los que operan nuestro sistema judicial, los que tienen en realidad velas en este entierro, los que entienden mejor que nadie los problemas y las soluciones. Me encantaría poder dialogar sobre qué problemas han encontrado y tal vez en las superintendencias ya hubo una discusión similar o tal vez no se ha dado y es el momento de darla. Creo que en este diálogo fructífero entre las diferentes ramas del poder público, entre la academia, entre diferentes disciplinas, está el secreto para que Colombia pueda avanzar con firmeza hacia un modelo de justicia digital. Muchas gracias y ahora quisiera darle la palabra a la doctora Mónica Cuéllar para que podamos responder las preguntas que nos han ido enviando ustedes durante el curso de esta conferencia. Bueno, aquí me mandaron una primera pregunta. La voy a leer yo y es: ¿cuál fue el mayor reto de la superintendencia al momento de diseñar e implementar su modelo de justicia digital? Esa es una muy buena pregunta. El reto no fue tecnológico. El principal reto que enfrentó la superintendencia, me parece a mí, fue cultural. El tránsito hacia un modelo de justicia digital depende de que los abogados, los operadores del sistema, los litigantes, empiecen a confiar en esos nuevos instrumentos de administración de justicia. Y si yo, por ejemplo, llevo toda la vida haciendo memoriales a máquina, pasarme a computador va a ser difícil. Si yo llevo toda mi vida radicando memoriales físicamente en el juzgado o en la oficina de reparto, va a ser muy difícil yo confiar en que si mandé la demanda, si la mandé un correo electrónico, la cargué por los sistemas informáticos de la superintendencia, que eso va a ser suficiente. Entonces pasaban cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, se enviaba la demanda por correo electrónico y también se radicaba en las oficinas de la superintendencia. O cuando se grababa una audiencia, había una grabación que se podía entregar en una USB o en un CD o en un DVD y las partes pedían que se transcribiera la grabación y que quedara eso formando parte del expediente. Entonces, el mayor reto es un cambio cultural que no ocurre de la noche a la mañana.
Ese cambio cultural requiere programas de formación, requiere sobre todo que los sistemas funcionen bien. Con cada error en el sistema, con cada correo rechazado, con cada demanda que no se recibió oportunamente, se va creando una desconfianza en el sistema. Por eso el proceso de actualización continuada de estos sistemas para corregir rápidamente errores es indispensable para generar esa confianza que va a permitir dar el salto cultural hacia esta justicia digital. Me parece que la doctora Mari Lucero Novoa va a continuar con las preguntas. Doctora Novoa, me pasaron la primera de las preguntas y yo la estaba respondiendo ya. Discúlpeme por robarle. Muy bien, doctor Mendoza. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo puede asegurarse la independencia de los funcionarios que ejercen facultades jurisdiccionales? Creo que es la mejor pregunta que me han podido hacer hoy, porque es uno de los asuntos más difíciles de responder. ¿Cuál es el problema? El eje de la rama judicial en Colombia, en cualquier país, la independencia absoluta de los jueces. Nadie le puede dar una orden, una instrucción a un juez de que decida en determinado sentido de que haga o de que no haga. El juez tiene discreción absoluta. ¿Qué pasa, sin embargo, en la rama ejecutiva del poder público? Los funcionarios de libre nombramiento y remoción pueden ser en cualquier momento destituidos por su superior jerárquico. El presidente de la República nombra al superintendente y lo quita en cualquier momento. Y de ahí hacia abajo ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si el funcionario encargado de ejercer esas facultades jurisdiccionales es un funcionario de libre nombramiento y remoción? Como ocurre en todas las superintendencias que ejercen esas facultades en el país, pues que el superintendente puede remover al funcionario y que el presidente puede remover al superintendente. Esto crea un gran problema de independencia. Y yo no he visto un ejemplo práctico de que esto ocurra. No lo he visto y he estado siguiendo de cerca esta discusión, pero hipotéticamente puede ocurrir que el presidente de la República llame y diga, yo quiero que esta decisión salga en este sentido, o si no, los echamos a todos. ¿Qué hacemos ante ese riesgo? Dos opciones: o desmontamos el sistema de facultades jurisdiccionales, o lo ponemos a funcionar de tal forma que se mantenga esa independencia. Yo, por supuesto, soy de la segunda escuela. Creo que sería un error desmontar el sistema de facultades jurisdiccionales. Creo que eso ha dado resultados, ha ayudado a la descongestión, por supuesto, ha ayudado a aumentar los índices de acceso a la administración de justicia. La pregunta es entonces, ¿cómo logramos esa mayor independencia? Hay muchas vías. El primer intento por lograr una mayor independencia para estos funcionarios fue darles un periodo fijo, que no pudieran ser removidos de ninguna manera ni por el superintendente ni por el presidente. El problema es que eso riñe con la Constitución colombiana y un decreto que procuró hacer algo parecido con los superintendentes fue declarado inconstitucional hace 1 año y medio. Entonces, por ahí no es. ¿Qué más se puede hacer? Hay muchas ideas. Por ejemplo, fortalecer la segunda instancia en cabeza de los tribunales. Si hay miedo acerca de la independencia de la primera instancia, la segunda instancia puede cumplir un papel protagónico en vigilar y fiscalizar que eso nunca ocurra. Hay una idea muy interesante de crear salas especializadas, o tal vez una sola, en el Tribunal Superior de Bogotá, para que ahí se reciban las apelaciones que lleguen de todas las superintendencias. Otras propuestas más audaces incluyen, por ejemplo, escindir estas unidades de las superintendencias y pasárselas funcionalmente a la rama judicial. ¿Qué tal eso? Ahí se acaba el problema. Entonces hay muchas ideas, algunas menos alocadas que otras, todas útiles, pero detrás de esas ideas hay un principio con el que quiero responder esta pregunta. No importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Y este experimento viene funcionando, hay que retocarlo, hay que mejorarlo y yo creo hay que acercarlo más a la rama. Solución esencial es que las superintendencias en su parte jurisdiccional, la rama, sean una sola y con eso podemos asegurar en mayor medida la independencia de los funcionarios. Muy, muy buena pregunta. Doctor Mendoza, ¿dónde se pueden encontrar los pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades? Muchas gracias, doctora Novoa. Como les decía, una de las iniciativas más importantes de este modelo de justicia digital de la superintendencia fue crear un repositorio de jurisprudencia. Un repositorio con todos los autos y todas las sentencias clasificadas por asunto, por año, por partes,
y eso está disponible gratuitamente en Internet. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida en que se difunda, se divulgue esta jurisprudencia, los abogados vamos a empezar a hablar un lenguaje común. Mire, es que en el caso tal, y de ahí en adelante, las siguientes 7 sentencias disponibles, usted decidió esto. Yo le estoy pidiendo exactamente lo mismo. Eso facilita también la labor del juez, porque las partes, los abogados van a llegar leccionados sobre qué pedir y qué no pedir en la medida en que puedan encontrar esa jurisprudencia. Para que el sistema societario de resolución de esos conflictos funcione, se requiere una nutrida jurisprudencia organizada con un sistema que permita encontrarla fácilmente. Hay 2 sistemas en este momento disponibles que sirven para encontrar estos pronunciamientos. Ya hay más de 2000 pronunciamientos entre autos y sentencias emitidos en los últimos 9 años. En la página de la superintendencia hay un buscador. Si uno entra ahí y busca Delegatura de Procedimientos Mercantiles, Jurisprudencia, hay un buscador donde uno por palabra encuentra toda la producción jurisprudencial de esa entidad, y hay un blog que se llama blogsocietario.com, donde hay un buscador que cumple la misma finalidad. Entonces, ya eso está disponible, es gratuito y es fácil encontrar asuntos específicos porque ambas bases de datos usan el buscador gratuito de Google que permite encontrar palabras dentro de las sentencias. Nuestro agradecimiento especial al doctor José Miguel Mendoza por su generosidad al compartirnos esta clara y pertinente explicación en relación con la implementación y diseño del modelo de justicia digital en la Superintendencia de Sociedades, ya que esta experiencia compartida el día de hoy es relevante, no solo por el alto volumen de pronunciamientos que se han emitido en los últimos 9 años, sino también por el modelo de justicia digital que implementó la delegatura desde el año 2012. Las lecciones aprendidas de la superintendencia pueden sin duda ser también útiles para enriquecer el funcionamiento del sistema judicial colombiano. Y a propósito del tema tan claramente expuesto por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase de Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés, considerado como uno de los principales representantes de la Ilustración. Una justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.